Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para adorar a Dios como lo comenzamos a ver hace 8 días. Vamos a continuar justamente esta mañana con la segunda parte del propósito de la iglesia, que es adorar a Dios. Debe quedarnos muy claro que Cristo instituyó su iglesia, la compró con su sangre, como hemos estudiado, pagó con su sangre preciosa para que su iglesia le adore, para que adoremos a Dios. Ese es el motivo por el que te rescató a ti y a cada uno de nosotros, y a mí nos rescató para adorarle. Vimos que a la luz de la Biblia pues hay 3 propósitos fundamentales por el que Cristo instituyó su iglesia, y los veíamos hace 8 días. El primero es adorar a Dios, ese es el motivo fundamental y es el tema de hoy que vamos a continuar. El segundo es que necesitamos ser alimentados por la palabra para crecer, madurar. Y el tercero es que Dios nos ha llamado para llevar su mensaje por donde quiera que vayamos. Entonces nos detuvimos hace 8 días en ese motivo principal porque hemos sido rescatados, y es adorarle. Y estábamos viendo en Efesios 1:4, vamos a recordar, ¿para qué nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué hizo todo esto? Versículo 6, para que seamos ricos, exitosos, prósperos, así dice. ¿Para qué hizo todo? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A la luz de la Biblia, lo estamos leyendo aquí, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha. Nos adoptó como hijos suyos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para que le alabemos, para que le adoremos siempre. Por eso les decía que la traducción lenguaje actual dice así, el versículo 6, Dios hizo todo esto, ¿para qué? Para que lo alabemos por su gracia y por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y luego en el versículo 13, por segunda vez, en el 13 y 14, vuelve a decir lo mismo. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras, versículo 14, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y termina diciendo, para alabanza de su gloria. Por segunda vez en este capítulo dice el propósito por el que nos rescató, para alabanza de su gloria. Veíamos que dice la palabra de Dios que para eso nos rescató, y esa palabra alabanza o alabar viene del griego epainos y significa, fíjense lo que significa, elogiar, adorar por supuesto, y significa ver los atributos de alguien y reconocerlo.
Cuando alguien ve los atributos de Dios, cuando alguien conoce a Dios y sabe que es santo, que es misericordioso, que es justo, soberano, Dios de amor, príncipe de paz, cuando uno ve su gracia y su misericordia, no nos queda más que adorarle, alabarle, elogiar sus atributos. Señor, eres grande. Dice el Salmo 145:3, es un salmo de alabanza y así dice: grande es Jehová. ¿Qué está haciendo ahí el salmista? Elogiando, reconociendo quién es Dios y alabándolo, porque dice: grande es Jehová. Y por eso dice a continuación: y digno ¿de qué? De suprema alabanza. Y vuelve a decir: y su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable, Heker del hebreo, significa que no puede ser medida. Su grandeza significa que no puede ser comprendido con nuestra mente finita, que no se puede medir, que nuestra mente humana finita no alcanza a tener la dimensión de la grandeza de nuestro Dios. Solo cuando le conocemos, comenzamos en parte a conocerle. Ya le veremos cara a cara, tal como Él es, dice la palabra de Dios. Pero hoy apenas y estamos conociendo la grandeza de nuestro Dios. Nuestra mente finita, lo único que le resta es decir: grande es Jehová. Tú eres digno de suprema alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Por eso hay una versión que se llama Dios habla hoy, que miren cómo lo traduce: el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. O sea, nuestra mente como es grande, maravilloso. Y si luego comenzamos a ver que Él es grande, que Él es poderoso, creador, justo, santo, y que encima de todo eso no estimó el ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo. Y dice la palabra de Dios que tomó forma de siervo y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo veo que Dios es grande y que encima dio a su Hijo Jesucristo a morir por mí, ¿qué nos resta por el resto de nuestros días y hasta la eternidad cuando estemos con Él? Adorarle. Para eso nos ha rescatado. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:14, para alabanza de su gloria. Para eso Dios nos ha hecho su pueblo. Veíamos que en Isaías capítulo 43, versículo 21, Dios dijo el motivo por el que creó a su pueblo. Dice: este pueblo, ¿qué dice ahí? He creado para mí. ¿Y para qué? Y dice ahí: mis alabanzas publicará. ¿Quién es el pueblo adquirido por Dios en este tiempo de la gracia? Primera de Pedro 2:9. Dice la Biblia que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para elogiar, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ahora somos el pueblo de Dios. Para eso nos creó Dios, para adorarle. Solo el nacido de nuevo entiende que ha sido creado para adorarle. Y una de esas expresiones, por supuesto, es el cantarle a Él. Las alabanzas, lo que cantamos debe adorar a Dios. Nuestro canto, lo que expresamos, debe adorar a Dios. Por eso el Salmo 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. ¿Se fijan? Cantamos porque le adoramos. Versículo 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación. Versículo 3: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Por eso decíamos que en una reunión como hoy,
que es un culto de adoración. En realidad, lo que hacemos los domingos es un culto de adoración. Un culto de adoración a Dios, un culto para adorarle a Él. Y los cantos que entonamos, les decía yo hace 8 días, no son para rellenar un programa, no son para hacer un espere a que lleguen más y más personas, ni para entretener a la gente. Miren, si ustedes han tenido oportunidad de ver algunas iglesias, a mí me ha tocado ver cómo los grupos de alabanza son un instrumento de entretenimiento para la gente. ¿Qué quieren que cantemos? Y les traen lo del mundo, porque muchas veces esos que están al frente del grupo de alabanza son cantantes del mundo. Entonces buscan entretener a la gente. ¿Qué quieren? Rap, reggaetón, les traemos el mariachi. En septiembre hay iglesias que llevan al mariachi. Entonces están haciendo los cantos, los ritmos para agradar a la gente. Cuando los cantos y la alabanza son para exaltar ¿a quién? A Dios. Por eso decíamos la letra, lo que cantamos debe hablar de su grandeza, exaltar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Debemos entender que los cantos, las alabanzas son para Dios, no para la gente. Debemos buscar, yo hablo con las hermanas, que el canto, veamos la letra y luego tenemos ahí diferencia de opiniones, pero yo lo que les digo es, busquemos que la letra, los ritmos sean ritmos que nos lleven a adorar a Dios, no los ritmos del mundo. Cuidar que el centro de mi canto y de mi alabanza sea el Señor a quien adoramos. Amén. Hace muchos años, como 20 años, quizás un poco más, mi familia y yo, todavía no era casado, más de 20 años entonces, tenemos 20 casados, más, yo creo que 25 años. Hace como 25 años, mi familia y yo, en la iglesia que asistíamos, estábamos viviendo una transición de sana doctrina hacia doctrinas apartadas de la verdad. De alguna manera, que algún día les he contado a algunos, el pastor comenzó a apartarse, comenzó a permitir que llegara gente a la alabanza, a las enseñanzas con doctrinas apartadas de la Biblia, y de repente, de plano, un día nos llevó a un cantante llamado Lino López. Y este amigo, cuando vio que no teníamos salterio, ¿se acuerdan que ya vimos la diferencia entre salterio y salterío? Dijo, ¿qué los bautizaron con limón? Y todos tienen, el que no brinca aquí, no quiere adorar a Dios. A ver, y pasó y empezó a recorrer las sillas. Tómense las manos, todos a brincar. Y varios nos empezamos a salir. Dijimos, ¿qué es esto? En ese inter, por supuesto, veníamos a la escritura, ¿qué está pasando? Buscando. Y en ese inter, alguien nos recomendó una película para entender lo que estaba pasando ahí. Una película que se rentaba en Videocentro. Yo no la he vuelto a ver, la he buscado por todos lados, pero les voy a decir en resumen lo que pasó en esa película. Era una película advirtiendo contra este tipo de cosas y se rentaba en el Videocentro. Ya no existen, así es que no es comercial. Entonces, ¿o sí existen los Videocentros? No, ya no, no, ya no. Bueno, en un resumen, para abocarme al tema, sucede que era una mega iglesia de esas que hay apostasía, que hay milagros, que pasaban en la iglesia tras bambalinas. Tenían el área donde contaban los pactos, los siembras y todo lo que hacen. Eso parecía banco. El bancricrí quedaba corto frente a lo que hacían ahí. Pero el pastor principal enferma de gravedad y hasta la muerte, y su hijo estaba en un instituto bíblico preparándose para ser pastor. Comienza el hijo a tomar la batuta de la iglesia, el hijo del pastor, pero comenzó, ¿qué creen?, a predicar la palabra de Dios. Y de repente hay iglesias donde hay un consejo de ancianos y le dijeron, hablaron con el hijo del pastor. No recuerdo si ya había muerto o no el pastor, pero finalmente murió el pastor principal, su papá, y le dijeron, ¿sabes qué? Desde que estás predicando está bajando la gente,
Ya no traen las diezmos, las ofrendas, los pactos, las siembras como antes. Tienes que hacer algo, pero él decía, pero estoy predicando la palabra de Dios. No, algo está pasando, y lo llevaron a una habitación y le enseñaron toda la estrategia mercadológica para atraer a la gente. Y él dice, no, yo quiero predicar la palabra. Pero lo convencieron. Un día él salió de la iglesia un domingo, este pastor, y preguntando qué hacer, y pasó cerca de un bar, y en ese bar se oía mucho ambiente, música y aplausos. Le llamó la curiosidad y entró al bar, y vio una mujer que tocaba una guitarra, y la gente aplaudía y gritaba y bien gozosa, y se la empezó a imaginar, si me llevo a esta mujer a la iglesia. Y lo hizo. La contrató, la llevó a la iglesia volvió a crecer. No les voy a contar el final, pero eso es lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Qué traemos a la iglesia para entretener a la gente? Pues este hombre contrató a esa mujer del bar, después tuvo un amorío, etcétera, etcétera, pero la llevó a la iglesia, le cambiaron la letra a su música, y la gente feliz. Porque lo que están buscando muchos, y a nosotros nos dio mucha luz de lo que estaba pasando, lo que están buscando muchos pastores es, ¿cómo los entretengo? Se me duermen al peto unos, predico y se duermen. ¿Qué hago? Y entonces están buscando qué traer, qué música, pero la alabanza no es para entretener a la gente. La alabanza es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y debemos tener mucho cuidado cómo lo hacemos, con todo respeto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque es para exaltar a Dios. Escuchen, si alguien hace en la iglesia o en donde sea algo para agradar a la gente antes que a Dios, no es un siervo de Cristo. Dice Gálatas 1:10. Pablo reflexionaba y decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Si lo que hace un pastor, si lo que hace un líder de alabanza, si lo que haces tú y yo como cristianos tiene como propósito principal agradar a los hombres y no a Dios, algo anda muy mal en nuestra vida. Ese no es un siervo de Cristo. El cristiano debe cuidar que todo lo que haga alabe al Señor. Si agrada o no a la gente, eso ya es su problema de las personas. ¿Sí me explico? Yo como pastor, quien está en la alabanza, tú como cristiano, en cualquier área de nuestra vida, debemos buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Y si en el agradar a Dios se molesta a alguien, allá ellos, es su problema. Pero muchos, no, para que no se molesten, mejor no hago esto, aunque esto Dios me lo pide, pero si se molesta la persona, si se molesta mi esposa, si se molesta mi esposo, si se molestan mis hijos, y muchas veces la gente anda viendo cómo agradar a los hombres y no a Dios. Y uno debe cuidar, agradar a Dios por sobre todas las cosas. Si la gente le agrada lo que uno hace agradando a Dios, bien. Pero la Biblia es muy clara, ya está cómo debe funcionar su iglesia, lo estamos viendo en esta serie de enseñanzas. No hay que inventar nada. Hay iglesias que hacen encuestas periódicamente entre sus congregantes. ¿Qué le gustaría que se predicara? ¿Qué le gustaría que se cantara? A ver, pónganos una idea. No tenemos, mis hermanos, les voy a decir una cosa muy clara. Yo sé que está de moda ahorita la consulta popular. Para todo quieren hacer consulta popular. Que si para el aeropuerto, consulta al pueblo. Que si para esto, no. En la iglesia cristiana no es una democracia. La iglesia cristiana es una teocracia. Dios es el que manda, aquí lo dejó. Y lo que debemos hacer es aplicar las verdades, principios y mandamientos que Dios nos ha dejado. No se va a poner a consulta popular aunque esté de moda. A ver, hermano, ¿les parece si ahora en lugar de la Biblia les traigo un libro que me encontré? Está buenísimo. ¿Ustedes van a salir motivados? No,
el dueño de la iglesia, que es Cristo, ya estableció lo que se debe hacer en su iglesia. No hay que inventar nada. Fíjense, no hay que inventar, ya lo dejó todo. Lo que nos toca es obedecerlo. Él compró esta iglesia, su iglesia cristiana, hablo del cuerpo de Cristo que es su iglesia, lo compró con su sangre y Él ya nos manda lo que debemos de hacer. Y los cantos y las alabanzas, lo vemos desde los salmos, son para exaltar a Dios, para agradar a Dios, para que nuestro Dios sea exaltado. Por eso le cantamos a nuestro Dios. Amén. El tiempo de la alabanza es un tiempo de los cantos, es un tiempo importante, es un tiempo sublime. Nadie, yo les decía hace 8 días, nadie desde que empieza el servicio, si ya llegaste, si no has llegado, pues ni modo, ¿verdad? Pero si ya llegaste, nadie tiene por qué estar fuera del tiempo de la adoración, de los cantos, de las alabanzas. Nadie, salvo le encargamos a un hermano cada domingo que nos cheque el estacionamiento y que se cierre al final entre 11 y 10, pero de ahí para allá nadie debe estar fuera. Nadie, porque lo que está sucediendo aquí adentro es sublime. Su pueblo está adorando a Dios. Dice el Salmo 111, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Y qué dice a continuación? En la compañía y congregación de los rectos. En la comunión, alabar a Dios juntos, es un gozo, es algo sublime. Estamos cantándole a Dios. Los rectos, ¿quiénes son los rectos? Los que hemos sido justificados por la fe, como dice Romanos 5:1, somos los justos. La alabanza y los cantos, pues dentro del culto que hacemos a Dios el domingo, es una parte, todo es importante. Alabamos, cantamos, aprendemos su palabra, traemos cada día delante de Dios lo que Dios nos ha dado según hayamos prosperado. Todo es parte del culto a Dios, de la adoración a Dios, porque Efesios 1:6, para eso nos ha rescatado, para alabanza de la gloria de su gracia. Conocí de una iglesia que muy grande el lugar y tiene cafetería, pero una cafetería que parece de esas como si fuera grande. Entonces durante las alabanzas la mayoría de la gente está en la cafetería y el cafecito y las galletitas, están esperando a que empiece la predicación para entrar. La gente no está dentro del tiempo de adoración como que y también el pastor que permite que eso suceda. Aquí no tenemos una gran cafetería, ¿verdad? Pero cuidar, y si ya llegaste tarde, pues córrele. Si es tu deseo, si realmente eres un nacido de nuevo, que tu deseo es adorarle, le corres: Señor, llegué tarde, pero me incorporo porque quiero alabarte en la compañía de los justos, de los rectos. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la realidad es que a la luz de la Biblia, adoración no se reduce, como comenzamos a ver, y ahora sí le vamos a continuar. Adoración no se reduce a cantar y alabar con nuestros labios. Es solo una expresión. Hay mucha gente que canta, hay mucha gente que alaba y gloria a Dios y aleluya. Una vez conocí una persona que cada 2 o 3 palabras decía gloria a Dios. No, en lo que hablábamos, no sé, por ejemplo, un día estábamos hablando de la venta de un carro. No, mi hermano, el carro, gloria a Dios, lo vamos a vender, mi hermano, gloria a Dios, porque fíjese que vi a una persona, gloria a Dios. O sea, tenía el gloria a Dios como una expresión, ya como una muletilla. No, dice la palabra de Dios en Isaías 29:3, Dios quejándose duramente del pueblo de Israel, porque dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, o sea, dice cosas para alabarle, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y veíamos ese versículo en 2 versiones, traducción lenguaje actual. Dice así: Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no ¿qué? No me obedece.
Porque la verdadera adoración es obediencia a Dios. Esa es, y ahorita lo vamos a ver. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Creo que es muy claro lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuánta gente canta, alaba y en los cantos llora y se hinca, pero no obedece a Dios, a su palabra. La adoración verdadera es obedecer a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, y se refleja en la adoración, pero no es el todo, en los cantos, perdón, pero no es el todo. La verdadera adoración es hacer todo para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis, oigan, comer parece que es algo muy cotidiano y lo es, o bebéis, o hacéis ¿qué? ¿O hacéis qué? Otra cosa, o sea, lo que sea, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Un joven va a entrar a estudiar a una carrera y debes orar. Esto que voy a hacer, con esta carrera te voy a poder honrar, te voy a poder dar la gloria. Eso es lo que nos debe mover en todo lo que hacemos. Hoy la mayoría de los que estudian una carrera andan viendo, ¿y cuál dejará más lana? ¿No? Dicen que los dentistas, la de dentista deja buena lana. Cobran caro los dentistas, o de cardiólogo, o de neurólogo, o de urólogo, o de lo que sea que termine en logo, ¿no? Pero todo lo que hagamos, dice la Biblia, debemos buscar que le dé gloria a Dios. Esto que voy a hacer glorifica a Dios. Esta decisión, esto que estoy haciendo, el cristiano que quiere adorar a Dios va a buscar que todo lo que haga le dé la gloria a Dios, le dé la honra a Dios. Así literalmente. La pregunta es, cada uno meditemos, lo que hago, cualquier cosa que hago, lo hago para la gloria de Dios. Cada uno reflexionemos, pero el cristiano de veras debe hacer todo para la gloria de Dios. Debemos honrarlo, adorarlo con nuestra vida, con nuestra obediencia. Esa es la verdadera adoración, la obediencia a Dios. Miren, en el Antiguo Testamento todos sabemos ¿qué traían a Dios como sacrificio? Pues animales, cordero, el macho, el primogénito, lo mataban, lo consagraban a Dios, lo traían y le traían los sacrificios. Era una muestra de rendición a Dios, era por los pecados, era una muestra de honra, de rendición a Dios. Hoy sabemos que Cristo ya vino y dio su vida en sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay que hacer esos sacrificios, eso está claro. Pero ¿saben qué es el sacrificio que Dios pide de nosotros? Romanos 12:1. Escuchen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Que ahora mi vida debo ofrecerla a Dios, ahí dice, como si fuera un sacrificio, pero es en santidad. ¿Qué es la santidad? Hacer lo que Dios quiere. Dice, agradable a Dios, o sea que todo lo que hago es para agradar a Dios. Ese es el verdadero sacrificio que Dios quiere. Nuestra vida en obediencia como un sacrificio santo, agradable a Dios, porque ese dice que es nuestro ¿qué? Culto racional. La palabra culto, lapteia, significa adoración. Nuestra verdadera adoración es entregarle nuestra vida en obediencia. Así de sencillo. Como consecuencia le cantamos, alabamos, levantamos manos, pero la verdadera adoración es entregar mi vida en santidad a Él. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo.
aquí su cuerpo habla de nuestra vida. A Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es ¿qué? La verdadera forma de adorarlo. Decirle, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Hoy muchos cristianos se acercan a Dios, Señor, quiero esto, y quiero que hagas aquello, y quiero que hagas lo otro, y quiero... La vida cristiana es, Señor, como Pablo cuando se encontró con el Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida como una ofrenda, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Esa es la verdadera adoración. Ahora, Pablo se dirige a los romanos como con un ruego. Miren, dice ahí que en la versión Reina Valera, dice, le ruego por las misericordias de Dios. Es una expresión que significa, hermanos, vean lo que Dios ha hecho por ustedes sin merecerlo. Y viendo eso, dediquen su vida a obedecerlo en santidad. Veamos lo que Dios hizo por nosotros, mis hermanos, que se entregó, que dice que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros, que dio su vida, no merecíamos más que la paga del pecado, que es muerte, pero viendo lo que Dios hizo por sus misericordias, no nos queda más que decirle, aquí está mi vida. Hay un canto, ¿no?, que luego entonamos, haz de mí lo que tú quieras, pero debiera ser de verdad y de corazón. Señor, haz de mí lo que tú quieras, pero saliendo aquí, haces lo que tú quieres. Señor, ¿qué quieres que haga de mi vida como padre, como esposo, como esposa, como hijo? Porque lo que le complace a Dios, veíamos en 1 Samuel 15:22, ¿qué es? La obediencia, porque es mejor la obediencia, o dice ahí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, la verdadera adoración es la obediencia a Dios. Así adoramos a Dios. Para eso, Efesios 1:6, para eso nos rescató el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando alguien no glorifica a Dios con su vida, cuando alguien no le rinde toda la gloria a Dios, va tarde o temprano a terminar adorando algo más, a alguien más que a Dios. ¿Se acuerdan Romanos 1:21, donde leíamos que ese es el problema de la humanidad sin Cristo? Habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entrenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necio, y dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y el verso 25 resume todo eso diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando ¿qué? Culto. ¿Qué significa culto? Adoración. Dando adoración a las criaturas antes que el Creador. ¿Cómo está la humanidad sin Cristo? ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Adorábamos o nos adorábamos a nosotros mismos, o adorábamos imágenes o santitos o cuanta cosa? Hay quien adoraba el trabajo, pero ¿saben una cosa? A la luz de la Biblia, una de las primeras cosas que sucede cuando nos convertimos es que dejamos la idolatría. Y Dios nos dejó ese ejemplo plasmado con la iglesia de Tesalónica. Vamos a leerlo para que vean, cuando alguien genuinamente viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo, en ese momento el Espíritu Santo lo lleva a adorar al único que merece adoración. Y en ese momento la persona rechaza la idolatría. Vamos a ver qué pasó con los de Tesalónica. Pablo está en 1 Tesalonicenses 1:2 dando gracias por esa iglesia. Dice, damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Versículo 6. Cuando estudiamos esta carta, estudiamos que es muy probable por los antecedentes que vemos en Hechos, que con esta iglesia Pablo no estuvo más allá de un mes. O sea, les llevó el evangelio, vinieron a Cristo, estableció la iglesia y un mes después se fue. Y vean lo que está hablando de esta iglesia, porque hay una genuina conversión. Versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. No fue fácil cuando Pablo llevó la palabra. Antes de llevar la palabra ahí, Pablo fue apedreado, dice encarcelado, y dice en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Sus miembros llevaban el mensaje del evangelio por toda la ciudad y aún más allá. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Pero vean, vamos a saltarnos hasta al versículo 9. Fíjense lo que dice Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y miren lo que pasa en la conversión. ¿Y cómo os convertisteis? ¿De qué? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí vemos una genuina conversión. Se convirtió, era un pueblo idólatra. Recuerden que toda esa parte de Grecia adoraban a cuanto Dios. Tenían el dios del vino, la diosa del amor, bueno, tenían dioses de todo. De todo. Pero ¿qué pasó en su conversión? Se convirtieron ¿de qué? De los ídolos a Dios para servir, para adorar ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que pasa cuando una persona genuinamente viene a Cristo. Si hay algo que primeramente deja en su vida es la idolatría. La idolatría, porque esa es una grave afrenta a Dios. Es el primer mandamiento, y el segundo mandamiento tienen que ver con la idolatría. Éxodo 20, que estudiamos hace algunos meses. La idolatría es lo primero que Dios puso en la mente y en el corazón del hombre, que es algo que Dios aborrece, porque es una afrenta a Dios. Y cuando alguien viene a Cristo, se convierte de los ídolos a Dios para servir al único y verdadero Dios. Una vez, hace algunos años, había una familia que en la iglesia era asidua, venía constantemente, y un día les dije, les voy a visitar cuando puedo visitarles, y me daban largas y largas y largas y largas. Pero un día les caí de sorpresa, no sé, el Señor me llevó a, no suelo hacer eso, ustedes saben que no caigo de surprise, soy prudente, les hermano, cuando le visito, pero esa vez el Señor me llevó a caerles de sorpresa. Mis hermanos, llegando a su casa, ya llevaban tiempo de decir ellos que eran cristianos, y en la iglesia llevaban otro rato. O sea, no llegaron a la iglesia y conocieron del evangelio, dicen que ya conocían de mucho antes. En la sala de su casa había una virgen totototototota de mi vuelo, imagínense. No, como no tan alta, como de 1.5 metros, pero de verdad, Y entonces, pues inmediatamente les cité la palabra y dije, ¿qué pasa? Y me dijo el marido, mire, pues yo sí soy cristiano, dice. Yo una vez repetí una oración y lo único que me queda es la Virgen, porque es la madre de Dios. Esa persona no se había convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Les expliqué, pero decía, no, pero es o sea, si hay algo que Dios nos revela en nuestra conversión, es la idolatría que Dios quiere. Por eso su primer mandamiento tiene que ver con no tendrás dioses ajenos, y el segundo tiene que ver con no te harás imagen y semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Éxodo 20, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, lo primero que deja es la idolatría. Es una de las primeras cosas que deja, porque entiende uno que debemos adorar a Dios. La idolatría, este tipo de idolatría a imágenes, a santitos, es de lo más insensato que puede hacer el ser humano. Dice, hay un pasaje muy conocido que habla de la insensatez de la idolatría.
Seguramente lo conocen, está en Isaías y así lo titulan algunas Biblias. Vamos a leerlo, es amplio, pero fíjense, ahí les recomiendo que lo lean luego en la traducción viviente, en una del lenguaje actual. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, fíjense lo que dice. Primero Dios habla de quién es Él. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es el único digno de adorar. Versículo 9 empieza a hablar de lo insensato que es idolatrar alguna imagen, algún santito. Dice, los formadores de imágenes de talla, o sea, los que hacen los santitos y todas esas cosas, todos ellos son vanidad, están vacíos, huecos, inútiles. Y lo más preciado de ellos para nada es útil. Por hermoso que hagan un santito que del mejor material, dice, nada, lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y la gente hablándoles, ¿quién está más mal? ¿El idolito que hicieron o el que le habla cuando no ven ni entienden? Y sigue diciendo, vean qué claro es la palabra de Dios. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para nada, que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Esto habla del rechazo, de la aberración que es la idolatría delante de Dios, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y sigue explicando el proceso de verdad por demás insensato de quien hace un ídolo y de quien lo adora. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma, ¿no? Ahí le está dando, aquí habla de alguna monigote de metal, le da forma con martillos, trabaja en ello con fuerza de su brasa. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, como esa virgenzota de 1,5 metros, lo hace en forma de varón, bueno, aquí fue de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo ¿en dónde? En casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y para tomar de ellos para calentarse, enciende también el horno. Está hablando de todo el uso que se le da a esa madera, para calentarse, para encender el horno, cuece panes, hace además ¿qué? Un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Se dan cuenta lo insensato de la idolatría?
Vemos en Primera de Tesalonicenses 1:9 que lo primero que pasa cuando alguien viene a servir a Dios es que se convierte de los ídolos al Dios verdadero. Una vez una persona me dijo, es que, fíjese hermano, que yo sí creo que mi abuelita es cristiana, dice. Hace algunos años le compartí, repitió una oración. Lo único que tiene es sus santitos y tiene su virgencita. Yo le citaba varios pasajes entre estos. Le digo, tu abuelita habrá repetido una oración, pero no se ha convertido de los ídolos al Dios verdadero. Háblale con toda claridad, si no se va a ir eternamente al infierno. Lo primero que hace Dios es esto, porque el Espíritu Santo, una vez que entra a morar a nosotros, nos muestra claramente que debemos adorar a Dios y solo a Dios. Nuestra vida ha sido rescatada para adorarle a Él. Amén. Satanás, cuando estaba Jesús, nuestro Señor, en el desierto con esos 40 días de ayuno y preparándose para su ministerio terrenal en esta tierra, ¿se acuerdan que lo tentó y le enseñó los reinos de esta tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Y qué le contestó el Señor? Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién adoramos solamente? A Dios. Aquí la palabra adorar, quiero decírsela, es muy interesante. Aquí la palabra adorar es proskuneo del griego y significa postrarse. Ante nadie debe postrarse un verdadero cristiano. También significa arrodillarse para, es que postrarse es literalmente cuando se postraban para adorar era totalmente acostado, totalmente postrado, pero también significa arrodillarse para adorar, hacer reverencia, besar la mano, inclinarse delante de Él. Ante nadie más hacemos esto, mis hermanos, solamente nos arrodillamos delante de Dios, nos inclinamos, no está aquí físicamente, pero esa acción históricamente de besar la mano, de hincarse, no debe ser algo que un cristiano deba hacer jamás. ¿Han visto cómo el líder máximo de la Iglesia Católica se le arrodillan y le besan la mano? Y al anillo creo que también, porque tienen un anillo y le besan ahí el anillo. No, el cristiano adora solo a Dios. Ante nadie más reverencias. Es una reverenda barbaridad que hay pastores a los que les llaman reverendos. El reverendo se utiliza mucho en Estados Unidos y ha habido discusiones sobre la palabra, pero reverendo viene de hacer reverencia. Quieran o no, reverendo viene de esa palabra, reverencia solamente a Dios. Una cosa es respetar, tener en cuenta a quien Dios ha puesto como responsable, pero adorar solo a Dios. Éxodo 22 dice, yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el 4 y el 5 pueden ustedes seguir leyendo, no te harás imagen. Pero un Dios es algo que ocupa el lugar de Dios. No tendrás nada delante de mí, ni ídolos, ni nadie más. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Cualquier persona que tiene un ídolo, que tiene algo o alguien antes que a Dios, está violando flagrantemente este mandamiento, como ya lo estudiamos ampliamente cuando vimos esta serie. Y luego, si esa persona encima tiene sus idolitos y sus imagencitas y les pide a ellas, esa persona, 1 Tesalonicenses 1:9, no se convirtió de los ídolos al Dios verdadero. El cristiano adora a Dios con todo su ser. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Versículo 5, esta es la verdadera adoración que nos lleva a la obediencia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. No menos que eso.
La verdadera adoración es con todo mi ser. Cuando yo entiendo que dice Juan 3:16 que de tal manera me amó que dio a su hijo unigénito, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y que aún así él me amó y se entregó a sí mismo, no me resta más que amarlo por el resto de mis vidas, de mis días en esta tierra, y lo haremos en la eternidad con todo mi ser. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Eso es Romanos 12:1, un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese es nuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración. Para eso, Efesios 1:14, para eso nos rescató el Señor, para alabanza de su gloria. En Apocalipsis 7, en Éxodo 32:7, miren, si uno como cristiano descuida su vida de oración, si uno como cristiano no está pegado a la palabra, como dice Mateo 26:41, velando y orando, nos podemos desviar de la verdadera adoración. ¿Se acuerdan en Éxodo 32:7? Moisés está en el Sinaí, el pueblo dice, ya tardó Aarón, ya tardó Moisés, ¿qué hacemos? Y juntaron todo, la plata, el oro, y hicieron un becerro, y dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y cómo se apartaron? Se han hecho un becerro de fundición y lo han, ¿qué? Adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Descuidaron su comunión con Dios, descuidaron su relación con Dios, impacientes porque no venía Moisés, y terminaron adorando algo que ellos hicieron, y le dijeron al becerro, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando, ¿quién los sacó de Egipto? Dios. Mis hermanos, primera de Pedro 1:18, ¿quién nos rescató de Egipto? ¿Quién nos rescató de una vana manera de vivir, de una vana, vacía, hueca e inútil manera de vivir? ¿Quién nos rescató? Dios. Dios nos rescató, por lo tanto, Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, es muy fácil, y ahorita voy a explicar por qué, pero es muy fácil que un cristiano, si descuida su vida de oración, de estar en la palabra, se desvíe de la adoración a Dios. En Apocalipsis 7:11 habla de que esta adoración pues la merece Él. Fíjense cómo dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. Vemos allá todos adorando a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para eso Dios estableció su iglesia, para adorarle. Pero necesitamos cuidar. Si yo quiero de verdad llevar una vida de adoración a Dios, necesito, como dice Mateo 26:41, velar y orar para no caer en tentación. Les voy a explicar algo. Miren, hemos explicado, y creo que la mayoría lo sabe, pero lo repasamos muy rápido. Cuando venimos a Cristo fuimos justificados. Es decir, ya no hay nada que pagar, ya lo pagó todo Cristo, somos declarados justos delante de Dios. Pero de aquí a que venga Cristo, ¿estamos en qué? En este cuerpo. Y este cuerpo sigue con la tendencia a pecar. Este cuerpo sigue queriendo idolatrar, mis hermanos. En el pueblo cristiano hay mucha idolatría. ¿Saben por qué este cuerpo quiere seguir pecando? Pablo explicaba en Romanos 7:15 esto que parece un trabalenguas, pero dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero se encuentra con la explicación en Romanos 7:18, cuando dice, y yo sé que en mí,
Esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Esta carne quiere hacer lo malo. Esta carne quiere seguir idolatrando. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 5:16 que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esta carne sigue teniendo esta tendencia idólatra. Yo conozco cantidad de cristianos que tienen idolatría hacia ciertos predicadores de sana doctrina. Porque hay una línea muy delgada entre respetar, orar por un genuino siervo de Dios. La Biblia dice obedecer a los pastores, sujetarlos a ellos. Pero hay una línea muy delgada donde podemos caer en la idolatría, en adorar a alguien o algo que no es Dios. Juan el apóstol, todos conocen ese pasaje, esa escena allá en Apocalipsis 19:9. Hay un ángel que le da una gran revelación de Dios. Mucho de lo que está escrito en Apocalipsis. Y vean lo que pasó. Y el ángel me dijo, escribe. Debió haber sido sorprendente estar delante de un ángel de Dios. Pero vean lo que pasó. Y es Juan el apóstol, el discípulo amado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y vean la reacción en la carne que tuvo Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Porque estamos en esta cosa, Juan, pero obviamente dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero se fijan, Juan en su carne ya quería adorar al ángel. Segunda escena que le volvió a suceder, Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Segunda vez, versículo 9. Pero él me dijo, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Lo que dice 1 Corintios 10:12. El que piensa que esté firme, mire que no cae. Yo no adoro a nadie, yo no voy a caer. Si yo descuido mi relación con Dios, si yo descuido estar pegado a la palabra, velando, orando en mi vida, pegado a Dios y a su palabra, puedo desviar mi adoración. Juan le pasó, el siervo de Dios, el discípulo amado, claro que no cayó en ese pecado, el ángel lo detuvo y él entendió, vemos en la palabra de Dios. Pero si le pasó a Juan, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si descuidamos, miren, yo he oído papás que a lo mejor lo dicen en otro contexto, pero tenemos que ser muy claros en las expresiones que hacemos. Pero he oído papás que dicen, es que yo adoro a mis hijos. Y a los hijos los amamos. Adoro a mi esposo, me decía a veces una hermana, es que adoro a mi esposo y si se muere me muero yo. Pero no adoramos ¿a quién adoramos? Solo a Dios, solo a Dios. Ahora quiero dejar muy en claro, porque les digo que hay una línea muy delgada entre reconocer a alguien porque es un siervo de Dios, entre decir gracias a Dios por su vida, oraremos por usted, y entre desviar nuestra adoración. La palabra adorar, decíamos que es el griego proskuneo y significa besar la mano, arrodillarse, postrarse, pero también significa hacer homenaje, hacer homenaje. Mis hermanos, el único homenaje, adoración, postrarse, reconocimiento de homenaje es para Dios. Los domingos es un culto donde hacemos homenaje a Dios, no a un pastor. Hay veces que dicen, es que vamos a hacer un homenaje al pastor por sus 25 años. No, adoramos solo a Dios, hacemos homenaje a Dios. Los siervos de Dios, lo único que somos es eso, servidores de Dios.
todo, igual que cualquier cristiano, todo lo que tengamos, como dice 1 Corintios 4:7, todo lo hemos recibido, no hay nada por qué gloriarnos. Un pastor jamás debería recibir un homenaje. A ver, vamos a hacerle un homenaje a Dios. Una cosa es, repito, que Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, ¿no? Esa palabra habla de tenerlos presente, de que oren por su pastor, de que estén pendientes de sus pastores. Hebreos 13:7 habla de sujeción a los pastores de acuerdo a la palabra, pero de ahí a homenaje y aplausos y por sus 25 años y les hacen un show y hasta la manera y el doctor y los presentan de una manera tan soberbia y todavía el pastor que recibe eso, mis hermanos, no, el único homenaje, la adoración es para Dios, porque si alguien, vamos a suponer que alguien en esta tierra, Pablo mismo es quizá un ejemplo, hizo cosas grandiosas para Dios, ¿por qué las hizo? ¿De quién es el mérito? De Cristo, ¿no? Si alguien, Dios lo usó poderosamente, por eso Pablo decía en 1 Corintios 15:10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí lo decía, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Pablo nunca dijo, apláudanme a mí, háganme. Ustedes busquen en la Biblia, no van a ver un homenaje ni a Pablo, ni a Juan, ni a nadie, ni a Santiago, ni a Judas. A nadie van a ver en la Biblia un homenaje, un reconocimiento. A ver, vamos a hacerle su homenaje porque ha sido un siervo de Dios. Pablo reconoce, si algo hago, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Por eso Dios nos rescató, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la gracia de Dios a la que adoramos, a nuestro Dios, a sus atributos, a su misericordia, a su amor, a su gracia, porque en realidad lo único que merecíamos tú, yo y el pastor más usado por Dios es lo que dice Romanos 6:23. Merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios. Pero hoy hacen una serie de homenajes. Hemos hablado, ya no voy a abundar mucho, pero de los premios ARPA que hacen músicos y a la mejor disco rap y el mejor disco del año y sus homenajes. Claro, salen ahí los cantantes o los predicadores, pero la gloria es para ti, Señor. No deberían hacer eso, porque el homenaje, la honra, el aplauso, el homenajear es solo para nuestro Dios, porque lo mejor que puede hacer una persona es total mérito de Jesucristo. Fíjense lo que dice Filipenses 1:11. Vamos a ver esto que sucede en un cristiano. Un cristiano está lleno de frutos de justicia. ¿Qué son los frutos de justicia? Las buenas obras que dice Efesios 2:10 que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y aquí lo aclara, llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y para qué son? Para que recibamos la alabanza, para que me aplauden. Miren qué bueno soy, miren qué bien predico, miren cuántos gente le he compartido, he alcanzado cientos y miles. No, dice, son por medio de Jesucristo y son nuevamente el propósito de Cristo al establecer su iglesia. Son para gloria y alabanza de Dios. Pablo mismo decía en 1 Corintios 3:5, ¿qué es Pablo? Está hablando de él. ¿Y qué es Apolo? ¿Qué dice que son? Los doctores, ¿no? El doctor Pablo con ustedes. No, servidores, diáconos del griego, que entre otras cosas, ya lo hemos explicado, significa el que le hace los mandados. Eso somos de Dios, estamos para hacerle los mandados a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso significa diáconos, hazme el mandado. Dios nos manda, a ver, predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alimenta la iglesia, necesitas apacentar a mi grey porque es mi iglesia. ¿Y qué debe hacer un pastor? Sí, Señor, voy a hacerte los mandados. En ese sentido es esa palabra. Y eso dice Pablo, esos somos diáconos por medio de los cuales habéis creído, pero solo somos diáconos, servidores. Y eso según lo que a cada uno le concedió Dios. Entonces, vayamos hacia el final. Elogiamos, alabamos, reconocemos a Dios porque Él es digno. Y siempre repetimos esa palabra digno, ¿no? Decimos Él es digno. ¿Qué significa digno? Miren, déjenme explicarles y con esto vamos a cerrar la enseñanza de hoy y continuamos en 8 días. ¿Qué significa que Él es digno? Dice el Salmo 48, versículo 1.
Dice, grande es Jehová. ¿Y qué dice? Digno, digno, dice la palabra de Dios, de ser en gran manera alabado. La palabra digno en el hebreo meot, pero significa prácticamente lo mismo en el griego, significa que solo Él, que totalmente Él, que en extremo Él, en gran manera Él, vehemente Él es digno, en este caso, de ser alabado. Solo Dios, Él es digno, Él es totalmente en extremo digno. Él es digno, nadie más. Y si tú y yo hacemos algo bueno, es mérito de Él. Déjenme ponerles esta escena que en Apocalipsis 4:10, Juan habla como algo que vio que sucedió en el cielo. Pero en realidad va a suceder. Pero Juan habla como algo, acuérdense que Dios lo llevó a ver todo lo que sucedería, y entonces muchas veces Juan habla en presente y en pasado. Y fíjense lo que pasó en Apocalipsis 4:10. Dice, los 24 ancianos, alguna vez en martes aquí, no quise extenderme en el tema, pero en un martes que hicimos todo una vista así de pájaro de todo lo que es Apocalipsis, explicábamos que estos 24 ancianos es la iglesia arrebatada delante de Dios. Estos 24 ancianos representan a la iglesia que ha sido arrebatada en la venida de Jesucristo por su iglesia. Entonces este suceso es después de la venida y antes del milenio. Aquí todavía el pueblo de Israel no ha sido, no se ha cumplido el plan redentor que Dios tiene para ellos, porque había quien decía que este era el pueblo de Israel, pero estos 24 ancianos representan a la iglesia. Pero quiero que vean el punto central. Dice que estos ancianos, ¿qué hacen? Se postran. ¿Qué es postrarse? Proscuneo, adorar, postrados, besar la mano, están adorando a Dios. Y dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y hacen algo muy peculiar. Y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué haremos? Echaremos coronas delante de él. ¿Qué son esas coronas? La palabra coronas, estéfanos del griego, hace alusión, quédense con esta escena donde está la iglesia echando sus coronas. En el griego significa estéfanos y hace alusión a la guirnalda que se le entregaba a los ganadores de las competencias atléticas. Les daban una guirnalda, un estéfanos, porque se habían esforzado. Se habían esforzado para lograr ganar esa guirnalda. Pablo dice en 1 Corintios 9:25 lo siguiente, fíjense qué interesante. Está hablando de esos atletas, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si uno ve un atleta, un clavadista, debe tener cierta alimentación, cierta disciplina, se levantan temprano. El otro día leía de una mujer que es clavadista, que ganó oro en no sé qué competencia mundial reciente de México, es la que más ha ganado en México, no recuerdo ahorita el nombre, pero explicaba cuando están en competencia, es de 12 horas aproximadamente entre entrenamiento, entre estar practicando los clavados, o sea, se abstienen de muchas cosas. ¿Para qué? Aquí lo dice. Dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, este es el problema, para recibir una corona corruptible. Hoy reciben una medalla de bronce, de plata, de oro. Algunos países, además de eso, ¿qué les dan? Pues una lana, que si no sé cuánto les dieron aquí en México. Pero ¿para qué se esfuerzan? Para recibir una estéfanos. Pero además esa estéfanos, esa guirnalda, esa medalla, les da fama, les da aplauso, les da reconocimiento. Yo tuve la bendición de conocer a un querido hermano que asistió un tiempo en la iglesia donde yo iba y que ya partió con el Señor, y se llamaba él Joaquín Capilla. Y en varias pláticas nos decía él de su vida antes de Cristo, porque él fue el primer medallista multiolímpico, ganó medallas de oro en diferentes olimpiadas y tuvo un éxito, pero él decía que todo eso era basura. Pero él decía, miren, antes de Cristo yo tenía un lema: la dama, la lana y la fama. Eso es lo que yo buscaba, dice, y lo obtuve.
Dice, no saben, o sea, con la fama que obtienen, no solamente te viene el dinero, te vienen mujeres, drogas, todo, porque eso buscaba yo y eso busca esa gente, porque eso es lo que traen esos premios y esos reconocimientos. Y una gente sin Cristo se pierde, dice, yo me perdí, le doy gracias a Dios que me rescató de esa vana manera de vivir. Pero esa era mi vida, dice, la dama, la lana y la fama, era su frase, siempre nos contaba Joaquín. Entonces, sucede, mis hermanos, que eso se obtiene. Para eso se esfuerzan ellos, para tener una corona ¿qué? Corruptible. Eso se acaba, se echa a perder. Pero nosotros, ¿para qué nos esforzamos? Para recibir una ¿qué? Una estéfanos incorruptible. Miren, yo no sé, hay teólogos que discuten que si va a ser tal material, que yo no sé de qué material sea. Lo que sí sé es que la Biblia enseña que Dios, por nuestra conducta, por nuestra vida, por nuestro servicio a Él, hasta por amar su venida, dice 2 Corintios 4:8, nos va a dar coronas, recompensas, estéfanos. No sé el material, sé que Dios me las da, sé que Dios nos las dará y que son incorruptibles. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? Vamos a decir, es que yo me la merecía. Es que yo he hecho muchas cosas buenas y por eso. ¿Qué hicieron los ancianos con esas coronas? Apocalipsis 4:10, para que entendamos que es digno, dice Apocalipsis 4:10, echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué? Porque lo bueno que podamos hacer en esta tierra, el buen servicio que le prestemos a Dios, siempre Él dice que de hacer al bien no nos cansemos, porque a su tiempo seremos recompensados. Todo lo bueno que haremos será recompensado y hay esas coronas, pero ¿qué vamos a terminar haciendo? Echándolas delante del trono. ¿Y quién está en el trono? Con el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se las vamos a echar a Él? Versículo 11 de Apocalipsis. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué se las vamos a traer a Jesucristo? Porque Él se las merece, porque lo mejor que haya podido yo hacer desde que vine a Cristo es mérito totalmente de Cristo. Por lo tanto, y en consecuencia, la honra, el homenaje, el aplauso no es jamás para los hombres, es para Jesucristo, es para nuestro Dios. Por eso decía el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre da gloria, dice la palabra de Dios. No a nosotros. No puede un pastor, no puede un cristiano por un líder de alabanza decir y aplausos porque es un gran siervo de Dios. Si algo bueno hicimos, debemos decir, Señor, todo es tu gloria, pero con genuina humildad, porque de palabras cualquiera puede hacerlo. Hoy muchos predicadores hasta intocables se creen. No puedes ni acercarte a ellos, se creen que no los merecemos, ¿no? Es impresionante, hasta guaruras. No, un cristiano sabe que todo lo bueno que hagamos en esta tierra va a ser recompensado, pero esas coronas, ese reconocimiento lo vamos a traer a los pies de Cristo, porque el mérito total y absolutamente es de Cristo. Porque además vean lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo bueno que tú hagas, lo bueno que hagamos para el Señor, un buen servicio, el servirle, el compartir el evangelio, el ayudar a alguien, el amar, lo bueno que podamos hacer. ¿Quién lo produjo en nosotros? Dios. Él produce el querer como el hacer. Ahora, toca en nuestra voluntad el obedecer. Esa es la parte que nos toca. Pero ¿quién lo produce en nosotros? Él. Dice Filipenses 2:13 en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así es que si yo hago algo bueno, si alguien aquí ha servido a Dios, qué meritorio, dele gracias a Dios, pero la gloria le pertenece a Jesucristo. Él es digno y cuando lleguemos a su presencia, como en Apocalipsis 4:10, no tendremos más que traer esas coronas. Señor, tú eres digno. Amén. Lo mejor que podamos hacer en esta tierra desde que le conocimos es totalmente mérito de Él. Solo Él es digno, como dice Apocalipsis 4:11, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron.
Para eso hemos sido rescatados, mis hermanos, para darle la gloria, darle la honra, que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza. Dios lo va a recompensar, sí. Dios nos va a dar coronas por nuestro servicio en esta tierra, sí, pero todo el mérito es de Cristo, y aún ahí recibiendo esas coronas, vamos a voltearle y vamos a decir: Señor, tú eres digno. Siempre honremos y demos gloria a Dios de cualquier cosa que hagamos. Jamás creamos que es mi mérito, es que yo me esforcé, es que yo estudié. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién nos ha dado la vida? ¿Y quién nos ha dado vida eterna y perdón de pecados? Para eso, Efesios 1:6, para eso hemos sido rescatados, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Vamos a seguirle en 8 días, porque ya nos extendimos un poco, pero meditemos en esto. Si quieren cerrar sus ojos, viendo esto que vemos en su palabra, mis hermanos, quiero hacer memoria de Romanos 12:1. Es nuestra vida un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Tu vida y mi vida buscan agradar a Dios en todo lo que hacemos, obedeciendo su palabra. Él nos creó, Él nos salvó, dice la palabra de Dios, para adorarle. Meditemos, porque si descuidamos nuestra vida espiritual, tarde o temprano adoraremos a alguien más o algo más que no es Dios. Hacemos todo para la gloria de Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre celestial, venimos delante de ti, pues dándote gracias por la claridad de tu palabra. Tú nos rescataste para alabanza de la gloria de tu gracia. Tú nos usas por tu gracia y tu misericordia. Y todo lo que podemos hacer, lo bueno que podemos hacer es mérito de Jesucristo, que murió en la cruz en nuestro lugar. Yo te pido que cada uno de nosotros meditemos personalmente cómo está nuestra vida de adoración, porque hoy hemos visto que la verdadera adoración es nuestra vida en obediencia y en santidad, y que todo lo que hagamos debe glorificarte, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra y pido pues que tu Santo Espíritu nos haya dado entendimiento, Señor, de lo profundo e importante que es mantener una vida de adoración, de obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, te damos y pedimos de tu gracia y fortaleza, porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero tú necesitas que demos ese paso de obediencia a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.